por una educación lectora y escritora del documento Propuesta didáctica para la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación básica. Bueno, dentro de este nos hablaban acerca de que todo el mundo está de acuerdo en la importancia de la lectura y en la necesidad de una educación lectora que permita formar estudiantes autónomos. También nos hablaban de que el estudio ante todo significa leer, ya que la lectura pues se halla en los diferentes programas de las distintas materias que se ven en el proceso escolar. Nos resaltan la importancia de que hay que leer más para leer sobre todo mejor, ya que leer pues permite crecer, informar, aprender y entender. Dentro de la lectura pues se fomenta la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico, abriendo de esta forma la puerta al éxito de los lectores. Tenemos a un autor, Maurois, quien dice que leer es encontrar la vida a través de los libros y gracias a ellos comprenderla y vivirla mejor. Se dan ciertos tips sobre la lectura o los libros. Dentro de ellos está que un libro sin leer es un ser muerto, y hablan acerca de que si dentro de las aulas salieran alumnos lectores, les estaríamos abriendo las puertas a la sabiduría, al éxito y a facilitar su camino hacia el enfoque profesional al que vayan. Se busca dentro de la educación básica formar alumnos lectores autónomos. También hablan de que la importancia de leer es resucitar libros y devolverle las palabras a los autores, generando un diálogo con ellos. Pero ¿qué relación existe entre los autores, lectores y textos? Entre el autor y el lector es que principalmente por medio de la lectura se genera un diálogo entre el autor del texto y el lector del mismo, desde lo que el lector sabe y lo que el autor dice. Dentro de los textos, pues es importante mencionar que ningún texto se lee independientemente de la experiencia, de la vida, convicciones y de las creencias del lector. Entonces, aquí nos hablan de algo muy importante con respecto a lo que ya mencionaba, y es que si el lector no tiene conocimientos básicos de una temática, muy difícilmente pues comprenderá la lectura. Aquí pues se ve que, como lo mencionaba, la lectura es un diálogo que según nuestros conocimientos se da entre dos o más personas. Si un lector no es capaz de extraer de un texto o lectura ideas propias, no es un buen lector. Por eso se habla que lo que se debe de evitar en las lecturas es memorizar. El estudiante debe de ser crítico frente a lo que está leyendo. Ahora, pues si no comprende lo que lee, pues nunca terminará de aprender a leer, ya que pues es un proceso constante y progresivo. El sueño de todo escritor es que haya un lector que lo supere. Y a continuación pues tenemos una frase que dijo Freire: leer y escribir son actividades comprometidas con el mundo y con la gente. Desgarrados del mundo, los textos no tendrían sentido.
Ahora bien, la educación lectora como tarea de todos. La lectura es una habilidad que se puede mejorar mediante ejercicios sostenidos. Leer bien es un proceso gradual y progresivo. Entonces es un proceso de constancia que busca pues el mejoramiento de sus lectores. Ahora, ¿qué relación existe entre la lectura y la escritura? Bueno, dentro de ellos está que para poder dominar muy bien la escritura, pues hay que escribir bastante. Segundo, el sistema educativo no educa para la escritura. ¿Por qué? Porque el estudiante aprende practicando. ¿Y de qué forma practica? Realizando actividades que son muy comunes, como las planas, la lectura, estar atento a lo que lee, ver la ortografía de cada una de las palabras. Además, la escritura pues es un medio de comunicación y de creación, además de ser un medio que permite aprender a pensar. Y pues finalmente hacer una invitación a todos a que lean, ya que la lectura te da sabiduría. Fundamentos teóricos y orientaciones didácticas. La didáctica de la lengua relacionada con la competencia comunicativa se considera una ciencia que se encarga de estudiar la enseñanza y el aprendizaje. A esto lo nutre campos del saber como son la psicología, la pedagogía, la psicología, la lingüística y aportes de la pragmática, lingüística, sociolingüística y que nos ayudan a ser competentes utilizando el contexto social y cultural para interactuar con el mundo. Orientaciones didácticas, desarrollo de la competencia comunicativa oral. En esta se desarrolla y se aportan ideas para la escritura, la participación de los estudiantes en conversaciones, preguntas, narraciones, discusiones, participación en exposiciones, fomentando el diálogo y el léxico de la comunicación. Se crean actividades básicas como la lectura, la escritura, el hablar, el escuchar y la participación de la oralidad. Frente a estos podremos desarrollar ejercicios de recopilación y reproducción de textos como los del folclore popular, dramatizaciones, radio periódico, debates y la entrevista. Promoción de la lectura. El docente debe fomentar y formar lectores por medio de estrategias que apunten al dominio de la lectura en voz alta y a lo cognitivo, pues la lectura constante nos permite descubrir lo que hay más allá de la información visual del texto. Por eso es importante que desde los niños, desde pequeños, se les generen hábitos de lectura, pues esto les permitirá tener una mayor fluidez en el habla y la comunicación oral con los demás será mejor. Frente a esto se generan ejercicios como la lectura por parte del docente, encuentros con lectura que se dan en los diferentes clubs lectores en un ambiente alfabetizado, lo que nos permite no solo generar hábitos lectores, sino relacionarnos con los demás. El texto explicativo y su didáctica. El texto explicativo tiene como propósito proporcionar información de manera que su lectura y escritura nos permita ampliar y comunicar la visión que se tiene sobre el mundo. Este tipo de texto es muy utilizado en el ámbito académico, puesto que su uso responde a las necesidades de dar a conocer a las nuevas generaciones una gran parte del legado cultural y científico construido por el hombre a lo largo de la historia. Esto significa que puede utilizarse a favor o en contra de los sectores desfavorecidos. Desde allí, la importancia del desarrollo de este tipo de discurso en los estudiantes. Bueno, de igual manera, el acto de explicar demanda la utilización de procedimientos descriptivos y demostrativos como la definición, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía y la citación. Desde esto, la comprensión y producción de este tipo de discursos está supeditada a los conocimientos previos del lector y a su interés sobre el tema.
Pues de igual forma los textos explicativos que deben trabajarse en educación básica se tiene como referente pues la definición, la nota de enciclopedia, la monografía y los relatos históricos. Esto según Kaufman y Rodríguez en 1993. Para poder orientar la comprensión y la redacción de las funciones se deben realizar algunas preguntas como ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿A qué se parece? ¿Para qué sirve? ¿Y qué hace? El relato histórico es un texto de trama narrativa. Se incorpora como un texto explicativo porque en el ámbito escolar su propósito es comunicativo y en donde se explican los acontecimientos históricos. El tiempo verbal predominante en este tipo de textos es el pasado, pues en sus diferentes formas. Aquí los marcadores lingüísticos más usados son los causativos, los consecutivos, los ordenadores, en donde se utiliza como en primer lugar, en segundo lugar, primero y así sucesivamente. Y los de espacio temporales, en donde se tiene en cuenta como anteriormente, hasta el momento, en este momento, al mismo tiempo, mientras, a la vez, después, luego, seguidamente, más adelante. El texto explicativo en los proyectos de aula. Bueno, en el aula de clase el texto explicativo se orienta más desde las diferentes áreas y digamos se hace más como implícitamente, no como tal dar la idea de que este es un tipo de texto explicativo, sino que la idea es utilizarlo en contextos comunicativos y reflexionar sobre el uso para desarrollar su comprensión y redacción. Pues para esto se sugiere conversar con los niños informalmente y escuchar sus conversaciones para detectar los intereses y las inquietudes o las preguntas que ellos se realizan frente a lo que se está trabajando. Lo segundo es planificar las acciones que acrecienten sus intereses y enriquezcan su acervo cultural, como las visitas guiadas a los museos, las bibliotecas, las exposiciones, la lectura al aire libre de textos, bueno, en fin. En tercer lugar está a partir de los conocimientos previos que tienen los niños, propiciando la confrontación y la ampliación de sus conceptos e informaciones iniciales a partir de la conversación en pequeños grupos o en plenaria. En cuarto está brindar experiencias donde los estudiantes tengan la oportunidad de observar, tocar, practicar, experimentar y conversar acerca de los temas tratados. En quinto, propiciar la lectura de diversos textos de información científica para ampliar el conocimiento del mundo de los estudiantes y favorecer la adquisición de vocabulario científico. Como sexta medida está la redacción de los textos en la educación básica y media, diversificada profesional, pues en donde debe desarrollarse en el marco de proyectos de investigación en pequeños grupos y en el aula de clase. Como séptimo está otra actividad muy rica para propiciar la lectura y la escritura, pues es la definiciones y notas de enciclopedia en la elaboración de glosarios, diccionarios, álbumes y enciclopedias por parte de los niños, en donde ellos redactan los conceptos nuevos adquiridos dentro del aula y fuera de ella. En la siguiente parte encontramos el texto argumentativo y su didáctica. Como tal, el texto argumentativo es un tipo de discurso que tiene como propósito convencer o persuadir algo o a una audiencia valiéndose de las razones o argumentos que pueden estar explícitos como en los debates, ensayos, monografías y artículos de opinión o implicando como en los anuncios políticos o públicos en los discursos, ¿no? Por ello siempre se ve reflejado que estos tipos de argumentos o discursos hacen que, digamos, empiecen a concientizar de cierta manera a las personas dando un tipo de caso, como es en el caso de las políticas, ¿no? Que reflejan ciertos tipos de necesidades, ciertos tipos de problemas, pero lo único como común y corriente siempre se va conociendo, solo son palabras que no tienen como tal un significado. Por ello, la comprensión y el manejo de discurso argumentativo y oral y escrito es una competencia que de cierta manera fundamenta la formación de las personas, ¿no? Que de esta cierta manera se empieza a generar un tipo de críticas, ¿no? Que de cierta manera ponen en posición ante los puntos de vista que se van defendiendo. Por ello, las personas siempre en general respectivamente tienen sus puntos de vista en la manera en cómo ellos piensan, en la manera en cómo ellos trabajan y en cómo ellos ven el mundo.
De igual manera, cabe resaltar que de expresión o punto de vista en general es un punto de opinión o de juicio, de igual manera que se da a entender, digamos, un punto de vista al parecer o a entender una expectativa en finalidad para generar un tipo de idea. De ejemplificaciones, por ejemplo, saber en concreto o saber en general, o es más que todo ese tipo de reflexiones de ejemplos, de saber concretamente, que no es tan extenso, sino específicamente va a ser punto central de reformación explícita o aclaración. ¿Esto qué quiere decir? Que en otras palabras, ya sea mejor dicho, que es decir, esto es decir, en otras palabras, o mejor dicho, de certeza, más que todo es evidente que es, más que todo esto se ha reflejado en palabras que tienen el mismo significado, pero que de cierta manera tienen otro tipo de expectativa o que se ven en otra manera, como de igual manera con certeza, casualidad, consecutiva. Un ejemplo puede ser, digamos, amor, que se puede relacionar con afecto, ¿no? Entonces, más que todo así correlacionado, ¿no? O cariño también, ¿no? Entonces, más que todo se ve reflejado en ese tipo de modo. La biblioteca del aula como recurso para la promoción y el aprendizaje de la lectura y escritura. Imaginemos muchos libros juntos, rodeados de niños, y que esos libros cuchichearan entre sí, hablando de su contenido. ¿Acaso no se abre un universo con tan solo abrir un libro? Sería como varios universos compartiendo y haciendo intercambios entre sí, ¿no les parece? Es algo metafórico, que nos hace imaginar que los libros tienen vida y que nos cuentan cosas que no sabemos. Bueno, algo así pasa dentro de una biblioteca, siendo este un espacio que permite la lectura de libre acceso y pues que también es un espacio de investigación de donde salimos con nuevos conocimientos. La ventaja de estos espacios en el aula son muchísimas, donde nosotros como estudiantes tendríamos nuestro pasaje VIP hacia la aventura, el misterio, el drama, entre muchos otros mundos que nos dotan de nuevos saberes. Estos nuevos saberes abren el diálogo y el diálogo abre un camino hacia el desarrollo de las competencias comunicativas. Genial, ¿no les parece? Claro, hay que tener en cuenta algunas condiciones para que nuestra biblioteca, o mejor, nuestro centro del saber sea efectivo. Por ejemplo, debe estar ubicada en un punto estratégico. Imagina un rincón de la lectura dentro de nuestra aula de clase, adecuada especialmente para sentarnos en una alfombra, rodeados de muchos cojines súper cómodos y que al leer un libro nos transporte inmediatamente a otro mundo. Que los libros que haya tengan su organización por áreas académicas, géneros y demás, para que sea más fácil encontrar el libro que queremos. Es normal que al escuchar esto nos den ganas inmediatamente de leer en un espacio así. Nosotros como docentes debemos promocionar hábitos de lectura y no solo eso, enseñar el verdadero valor que nos trae leer. Asimismo, involucrar a los padres también para que en el hogar ellos promuevan la lectura. Una tarde en familia en compañía de un cuento, una novela escrita no sonaría mal plan. No sería un mal plan. Algo que incentive a los niños más que todo a no temerle a la lectura, sino más bien que la hagan parte de su rutina. Orientaciones para sistematizar experiencias. Bueno, pero antes de iniciar, ¿qué significa sistematizar? Pues la sistematización hace referencia a aquellos acontecimientos que realizamos durante en el aula, durante la clase, y pues la sistematización nos permite, digamos, que recolectar todos estos hechos importantes, ordenarlos y organizarlos, darles como un sentido estratégico y también pues explicar por qué no se siguió la ruta planificada o digamos si se dio exactamente como se había planeado la clase.
nos ayuda a dar como a conocer los resultados y aprendizajes que se obtuvieron durante la práctica. Este proceso también nos ayuda a ordenar las acciones ejecutadas, nos permite la apropiación crítica de los procesos por parte de sus protagonistas, nos ayuda a mejorar las prácticas futuras. También nos sirve como para producir generalizaciones a partir de dicha experiencia concreta, y nos sirve para comunicar y comprender aquellas experiencias que hemos estado sistematizando. Antes de la sistematización debemos tener en cuenta que mientras se llevan a cabo las actividades con los estudiantes, debemos estar atentos a registrar lo que va sucediendo, ya que este registro será como nuestro punto de partida para realizar dicha sistematización. Por ello se considera que hay varios elementos que nos ayudan a ir haciendo esta reacción. De los elementos más importantes, donde tenemos primeramente el diario de campo, el cual nos ayuda, así como tenemos el cuaderno de planificar, debemos tener un diario de campo donde escribimos en orden cronológico los acontecimientos que vamos realizando durante la práctica, es decir, aquellos acontecimientos más importantes, la reacción de los estudiantes, el ambiente de aprendizaje, los campos planificados para adecuarlos al contexto y otros elementos que no se han planificado. Por otro lado, también encontramos las fotografías y las grabaciones de video, las cuales nos ayudan a tener de una forma más directa o más inmediata algunos acontecimientos más importantes que sucedieron durante la práctica, como para que permanezcan más allá de la memoria. El cuaderno de los estudiantes también, digamos que mientras llegamos a cabo la actividad, los estudiantes van tomando apuntes y van resolviendo ejercicios, y digamos que esos cuadernos pueden convertirse para nosotros como educadores una herramienta muy útil. Por otro lado, tenemos las producciones de los estudiantes, donde ellos realizan textos escritos o en el pizarrón o en el cuaderno o en una hoja suelta o en carteleras, porque digamos que al conservar estas producciones nos pueden dar como iniciativas saber el nivel de comprensión de los estudiantes. Por otro lado, tenemos la observación externa. Digamos que en algunos casos podemos solicitar a algún compañero de trabajo que entre a nuestra aula y esté observando durante la sección de trabajo todo lo que sucede en el ambiente, la actitud de los estudiantes y la actitud de los docentes. Y al finalizar dicha observación, este compañero realiza como una crítica o un informe, por decirlo así, un informe escrito, que más tarde nos servirá para constatar lo que se ha recogido en el diario de campo, junto con los cuadernos de los estudiantes. Y por último tenemos la entrevista, ya que es otra forma de registrar lo que sucede por medio de entrevistas a los estudiantes que han participado en las actividades. Digamos que ellos nos harán el relato de su experiencia, del impacto que ha tenido esto con ellos y de qué forma ha sido significativa esta clase o esta práctica que hemos realizado. Durante la sistematización debemos tener en cuenta que cuando nos disponemos a sistematizar, colocamos como frente a nosotros las evidencias que mencionábamos anteriormente, las cuales serán la planeación inicial, los registros escritos, las fotos o los cuadernos de los estudiantes o las mismas entrevistas ya transcritas, como también las producciones de los estudiantes, y todo ello nos constituye como una especie de portafolio, el cual nos ayudará a que redactemos el primer relato, que va centrado en las etapas de experiencia, de lo que fue importante en cada etapa, también de los aspectos más significativos que van a convertirse en los ejes temáticos de dicha sistematización, ya que para cada docente una experiencia tiene un significado especial, donde va a realizar muchos aprendizajes de los estudiantes, como aprendizajes experienciales, como para realizar sus nuevas prácticas o sus nuevas clases. También digamos que les sirve para ordenar los registros según las etapas establecidas,
porque pues mientras estamos haciendo la cronología de lo que va sucediendo, pues ordenamos al mismo tiempo los registros que conservamos. Digamos que a partir de esa lectura de relato, recuperamos y ordenamos las prácticas, así como en un segundo momento de la sistematización, donde pues surgen unas especies de categorías de análisis que podemos expresarlas a través de preguntas, las cuales serían en qué contexto se lleva a cabo la experiencia, quién es el autor o autora, quiénes participaron, qué características tienen los participantes, también cuál fue el proceso, como también cuál fue el origen, qué enfoques teóricos tuvo la orientación y finalmente cómo se desarrolló esta. Bueno, después de la sistematización, digamos que una vez ya finalizado el relato y las interpretaciones de las experiencias que hemos venido realizando, podríamos convertir la sistematización en una propuesta didáctica para que otros docentes puedan ponerla en práctica con sus estudiantes. En este caso, pues se lleva a cabo la cronología real de los hechos y de las vivencias que pues se han tenido, pero estas ya como que de cierta manera pierden un poquito el valor, sino que se vuelve importante y fundamental el hecho de indicar los procedimientos y las ideas que se tuvieron en la experiencia, que pues tuvo de cierta forma se sabe si fue exitosa o no. Para lograr este cambio pues de sistematización a una propuesta es necesario incorporar lo que hemos registrado desde otra perspectiva y pues tenemos que pensar en cómo lo explicamos, digamos que de una forma teórica, a otros docentes. Para esto tenemos en cuenta varias indicaciones que nos ayudan a elaborar una propuesta, que a continuación pues vemos que es el título de la propuesta, la población a quien va dirigida, los objetivos, el enfoque teórico, la secuencia de actividades, el cronograma, los recursos y por último la evaluación. Y ya pues por último tenemos algunos ejemplos de sistematización, dentro de los cuales encontramos como varios ejercicios donde digamos nos permiten, nos plantean la actividad sobre hallar el eje temático principal de la sistematización, sobre las preguntas claves de una sistematización y sobre el relato de una sistematización, pero ya pues esto lo realizaremos durante la clase. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejercicios sobre el eje temático principal de la sistematización. Ejercicio sobre el eje temático principal de la sistematización. En este vamos construyendo la sistematización. En toda la sistematización hay siempre un aspecto o varios que son los más significativos alrededor de ellos. También encontramos el ejercicio sobre las preguntas claves de una sistematización, como por ejemplo, cuando queremos informar sobre una experiencia, debemos responder a las siguientes preguntas, como el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el quiénes y el por qué. Seguimos con el ejercicio sobre los relatos. En esta nos muestra que una experiencia puede durar unas semanas, meses o años. Mientras va pasando el tiempo van sucediendo cosas, vamos cambiando lo que originalmente habíamos planeado. Al iniciar la sistematización se sugiere escribir un relato de cómo sucedió todo, lo que ya nos va a ayudar a definir las secuencias de actividades y sus etapas cronológicas. Ejercicio sobre el registro de la acción, el diario de campo. En este es cuando estamos llevando a cabo un proyecto innovador. Se sugiere anotar de forma periódica lo que hacemos para que no se nos olvide. En el momento de la sistematización debemos releer lo que escribimos y ver si lo aprovechamos, ya sea en el relato o en la interpretación de la experiencia. Ejercicio sobre el registro de la acción, el cuaderno del estudiante. En este, al revisar el cuaderno de los alumnos para una sistematización, los docentes tendrán la oportunidad de saber qué impactos tuvieron las prácticas en los estudiantes y seleccionar para la sistematización aquellas situaciones de aprendizaje mejor logradas. También se encuentra el ejercicio sobre el registro de la acción, las producciones de los alumnos. En esta, durante la sistematización, el docente analiza las producciones de sus alumnos y decide clasificarlas según el tipo de textos, como literarias, periodísticas, de información, epistemológicas, humorísticas o publicitarias. Ejercicio sobre el registro de la acción, la observación. Cuando llevamos a cabo un proyecto en el aula, se sugiere invitar a algún compañero o alumna de trabajo para que observe lo que hacemos y las reacciones de los alumnos y las alumnas.
También encontramos el ejercicio sobre el registro de la acción, la entrevista. En este podemos entrevistar a personas que hayan participado en la experiencia. Ellas pueden proporcionarnos datos que nos servirán más adelante para el relato, el análisis o la interpretación de la experiencia. Ejercicio sobre la interpretación de la experiencia. En esta, para poder explicar el sentido de la experiencia, es importante no solo describir la experiencia, sino también interpretarla. Ejercicio sobre las generaciones. Durante la sistematización, luego del relato de la experiencia, es preciso que los docentes elijan hechos, situaciones concretas que generen reflexiones generales sobre el fenómeno de la lectura y la escritura. Por último, tenemos el ejercicio sobre la elaboración del informe. En este, los docentes pueden organizar el informe de la experiencia intentando responder a un conjunto de preguntas que denominamos las categorías de análisis de una experiencia.